todos, vamos con este videoinforme semanal de Swing Bolsa. Vamos a repasar lo que han hecho los mercados, los índices en esta última semana, estas dos últimas semanas. Y bueno, vamos a ver las condiciones generales del mercado, que la verdad es que no son muy positivas, a pesar de la reacción al alza que tuvieron los índices el jueves y el viernes. Pero bueno, como podemos ver aquí en el S&P, por ejemplo, pues habíamos señalado, ¿no?, que los mercados bajistas normalmente se mueven en tres tramos o se completan en tres tramos. Habíamos señalado este como una primera caída, una primera corrección seguida de una segunda más profunda, y podríamos señalar ahora esta tercera como otra más profunda, que cortó por debajo del mínimo anterior, como se puede ver. Y bueno, no podemos saber evidentemente si ya este sería como el suelo del mercado. A partir de ahí van a iniciar las alzas. Yo no sería demasiado optimista con la situación internacional que hay ahora mismo. Pues no invita a nada bueno, ¿no? Cualquier noticia que salga en la televisión, algún bombardeo, imágenes, en fin. eh, la guerra siempre deja imágenes horribles, ¿no? Entonces, la reacción del mercado pues, puede ser de nuevo a la baja, con pánico en muchas posiciones, inversores queriendo eh, hacer caja para tener el dinero en efectivo y no invertido en un mercado que, con la volatilidad que tiene ahora mismo, pues cualquier mala noticia puede hacer que esa inversión pierda valor, ¿no? Con lo cual, pues sí, hemos tenido un par de días buenos, jueves y viernes, pero no hay que perder de vista que seguimos por debajo de la media de 200 días, y eso pues nunca es bueno, ¿no? Nosotros seguimos en cash y la verdad es que aunque vemos por ahí algunas oportunidades, preferimos estar afuera hasta que la cosa se tranquilice un poco, ¿no? Si vemos el Nasdaq, eh, pues tres cuartos de lo mismo. Está por debajo de la media de 200 días y por supuesto de la de 50, que además viene decreciente, con lo cual, bueno, pues todo esto son resistencias, ¿no? Y lo podemos ver precisamente aquí, ¿no? Pues intentó recuperar la media de 200 días y volvió a caer, ¿no? También teníamos señalados estos tramos, este primer tramo bajista, seguido de un segundo tramo bajista. Podríamos señalar ahora el tercero, ¿vale? Y bueno, como decía antes, en el caso del S&P, sí, los mercados bajistas se suelen mover en tres tramos, pero pues esto es solo una suposición, ¿no? No sabemos si ya tenemos un suelo del mercado y a partir de ahí pues podamos empezar la recuperación. Como decía antes, las noticias o el panorama internacional pues no parece ayudar, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, eh, la, la, la idea, digamos, la postura a tomar mientras no veamos, en este caso, un follow through day, eh, pues es mejor seguir fuera, ¿no? Un follow through day sería un día donde el mercado suba por encima del 1 o 1,5% con más volumen que el día anterior, pero a partir del sexto día del intento de rebote, ¿no? Con lo cual pues, tendríamos que esperar como mínimo hasta el jueves para ver un follow through day. Así que en caso de que ocurra el follow through day a partir del jueves o más adelante, pues veríamos si reiniciamos compras. Hasta entonces mejor seguir fuera, ¿no? Valores por encima de la media de 200 días sigue estando muy bajo el porcentaje, 35% en este caso, y por encima de la media de 50 días también muy bajo, 38%. En fin, vamos a... La recuperación en el mercado evidentemente tiene que implicar, ¿no?
una mejora en los porcentajes de valores que estén por encima de sus medias, ¿no? Y en ese sentido, pues seguimos estando en porcentajes bastante pobres, ¿no? Y necesitamos que el fondo de mercado acompañe un poco más, ¿no? Son porcentajes por debajo del 40% o del 50% son porcentajes propios de mercados en corrección, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos fijamos en valores que están por encima de sus medias más significativas, en particular de la media de 50 días, con lo cual quiere decir que ahora mismo solamente hay un 38% del total de las acciones que podríamos operar, ¿no? Eso, pues, es un rango muy amplio, pero en realidad también deja fuera a muchos valores, ¿no? Con lo cual, pues, un poco insistiendo en la idea de antes, mejor estar fuera y esperar a que haya mejores condiciones y más acciones entre las que poder elegir, ¿no? Más me refiero en cuanto a porcentaje, porque ahora mismo solo hay un 38%. Si vemos el índice del miedo codicia de CNN, pues seguimos viendo un nivel de miedo en torno a 31, de nuevo, ¿no? Eh, por debajo de 25 sería miedo extremo, pánico, y es cuando las oportunidades en el mercado pueden empezar a aparecer, ¿no? De momento no vemos que el miedo llegue a valores que puedan significar un suelo de mercado. Vamos a ver qué pasa en esta próxima semana. Y en cuanto a los mínimos y máximos, sí vemos una mejora. Los nuevos mínimos, en el caso del NYSE, el viernes fueron de 73 frente a 44 nuevos máximos y 136 en el caso del Nasdaq, 136 nuevos mínimos. Son valores alejados de los que hemos visto en días pasados, ¿no? Donde los nuevos mínimos pues, eran mucho más. Pero como se puede ver aquí, pues los nuevos mínimos siguen siendo más que los nuevos máximos. Con lo cual, de nuevo, pues aunque el mercado haya dado síntomas de mejoría, pues necesitamos ver una mejoría también en indicadores de este tipo, ¿no? Por ejemplo, pues que empieza a haber nuevos máximos más altos que nuevos mínimos, cosa que de momento pues no se ha dado, bueno, no se ha dado por lo menos el viernes, ¿no? Si vamos a los eh, a los sectores, los que lo están haciendo mejor, pues podemos ver aquí que el viernes, ¿no? Hubo un buen desempeño de la mayoría de los sectores, bueno, en este caso de todos los sectores o de los ETFs que seguimos, donde se puede ver que están todos en verde, ¿no? Pero a pesar de estar en verde, como pasa también con los índices, pues muchos están por debajo de su media de 200 días y eso a pesar de, o sea, puede suponer una mejora, ¿no? Pero nada, digamos, operable, ¿no? Salvo en algún sector en especial, como es este de energía, donde pues se puede ver, ¿no? Que mantiene la media exponencial 21, sigue por encima de la media de 50 días y de la media de 200 días y por tanto pues sigue siendo un sector eh, en condiciones aptas para invertir o para buscar buenos valores dentro de ese sector que parece que, bueno, como se puede ver aquí, pues lo está haciendo mejor que el mercado, ¿no? En general, ese sería el único ETF en el que buscar oportunidades de compra, oportunidades de inversión. Los demás ETF pues tienen un comportamiento más errático o directamente están por debajo de su media de 200 días, que no es algo pues que haga realmente atractivo, ¿no? El intentar buscar oportunidades de inversión en esos sectores, ¿no? En Finviz lo podemos ver también, el desempeño en este caso del viernes, ¿no? Pues como se puede ver, todos los sectores quedaron en verde y, bueno, si vamos al desempeño de una semana o al desempeño de un mes, pues podemos ver aquí los sectores que lo están haciendo mejor, ¿no? En fin, una herramienta a tener en cuenta. También hemos empezado a seguir este cuadrito en Stock Charts, donde podemos ver la rotación que tienen
los ETF que pasan de un cuadrante, digamos, débil a uno mejorando o liderando el mercado. Y bueno, como podemos ver aquí, pues el Amex Composite es el que está ahora mismo liderando. Podríamos buscar valores dentro de este ETF que pertenezcan al sector energía, podría ser una idea. El TSX, que es el ETF de valores canadienses de la bolsa de Toronto, también está entrando o ha entrado ya en el cuadrante de líderes, ¿no?, en el mercado, y vemos mejorando, vemos como de improving están pasando a leading. Vemos el NYSE Composite y el Dow Jones Industrial. Bueno, vamos a hacer un poco un seguimiento, ¿no?, de los valores en estos ETF, que son los que lo están haciendo ahora mismo mejor que el mercado, en particular estos dos. Y como decía antes, pues esta herramienta combinada con el análisis sectorial, ¿no?, donde podemos ver el ETF de energía, ¿no?, como el más fuerte, pues analizando, ¿no?, esas dos cosas o combinando esas dos cosas, podemos a lo mejor buscar valores que estén dentro de esos ETFs y dentro de un sector que ahora mismo es líder en el mercado, como es el sector de energía, ¿no? De todas maneras, insisto un poco en la idea anterior, ¿no? Aunque estas sean ideas para buscar valores que lo pueden estar haciendo bien y seguramente lo harán mejor, mientras el fondo del mercado no acompañe, pues hay que recordar que el 75% de las acciones replica el comportamiento del mercado, ¿no? Con lo cual es como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Muchas veces es mejor esperar a condiciones más favorables del mercado, donde tengas más donde elegir, que intentar acertarle al valor que mejor lo pueda estar haciendo, y aún así es complicado, pues por el timing del mercado y por el timing de los acontecimientos. Digamos, el mercado muchas veces pues se mueve por noticias que salen, y si hubiera un bombardeo, no sé, se me ocurre, ¿no?, en este conflicto bélico de Rusia con Ucrania, si hubiera un bombardeo con imágenes impactantes, probablemente pues tendríamos una bajada fuerte en el mercado, y evidentemente arrastraría a los mejores valores incluso en los mejores sectores, ¿no? Así que, como decía antes, pues mejor esperar, a pesar de que este análisis pues, nos puede servir para buscar valores que a lo mejor en un futuro, viendo si la situación cambia o mejora, pues podríamos a lo mejor hacer un seguimiento de esos valores para intentar posicionarnos en ellos, insisto, ¿no?, cuando las condiciones del mercado mejoren, ¿no? Habíamos comentado varios valores que teníamos en vigilancia. Este, por ejemplo, estaba construyendo una base con características de volatilidad comprimida, pero como podemos ver, pues este día, el día 17 de febrero, pues bajó un 17%, y bueno, llegó a bajar incluso más, ¿no?, cortando por debajo de la media de 50 días. Entonces, evidentemente, nosotros lo que estábamos viendo era esto, y nos parecía que esta base era una base muy constructiva, muy sana, que probablemente rompería el alza, pero evidentemente nunca hay que adelantarse, ¿no?, a la rotura, y en caso de hacerlo, evidentemente poner un stop loss y analizar un poco la acción del precio, ¿no? Si vemos este día, el día 14 de febrero, un día con una vela muy fea y mucho volumen, pues probablemente era un poco la señal de alerta, ¿no?, para no entrar en el valor, desde luego no entrar antes de la rotura. Y bueno, pues fijaros lo que pasó unos días después, ¿no? El mercado, este es el tipo de situaciones que se dan en un mercado como el que tenemos ahora mismo, ¿no? ARCH, un valor que también
habíamos comentado, rompió su base y se ha mantenido arriba bastante bien, respetando la media de 10 días, o sea que dentro de las condiciones, digamos, desfavorables del mercado, pues sí hay valores que lo hacen relativamente bien, aunque hay que tener en cuenta la volatilidad, ¿no? Muchas veces eh, entrar en estos valores supone también comerse una caída de un 11% a lo mejor, cuando en un mercado con unas condiciones más favorables, pues este tipo de correcciones, ¿no? Un 11,5% en 4 o 5 días, pues no se producen, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? TRGP, pues un valor que también habíamos dicho que nos parecía una base muy constructiva, ¿no? Esta que veíamos en el valor, que rompió al alza, pero de nuevo, ¿no? Tuvo un día con una bajada, bueno, no de mucho porcentaje, ¿no? Digamos 2,09%, pero desde aquí, desde el máximo que hizo hasta este mínimo, pues sí hay un 7,5%, que evidentemente pues son vaivenes del mercado que te pueden hacer saltar el stop. Además, están la presentación de resultados muy cerca, con lo cual pues la volatilidad aumenta, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere salirse antes de la presentación de resultados, por si acaso son malos, y eso pues también, eh, digamos, echa más leña al fuego, ¿no? De las condiciones del mercado desfavorables. OVV es también otro ejemplo, ¿no? Un valor que también tenía una base que tenía buena pinta, digamos, ¿no? Pero pues todos estos latigazos que pega el precio, evidentemente a cualquier swing trader lo saca del mercado, haciéndole saltar el stop loss. Y pues como decía antes, ¿no? Las condiciones del mercado actuales pues facilitan, ¿no? Que este tipo de situaciones se den, ¿no? En unas condiciones de mercado más favorables, pues este sería un valor en un sector fuerte y alcista como es el de la energía, que habría roto la base y continuado al alza, ¿no? Pero con el mercado que tenemos actualmente, pues no parece que eso sea, que eso, digamos, sea lo normal, ¿no? CIM es otro ejemplo. CIM, ZIM rompió la base y hizo tuvo un buen tramo de subida en varios días con el mercado corrigiendo, pero también es un valor que si miramos desde el máximo que hizo hasta el mínimo del jueves, en este caso, pues un 16,5%, ¿no? ¿Cuántos stop loss no habrán saltado? Eh, pues entre los que pusieron el stop loss por debajo de la media de 10 días, entre los que pusieron el stop loss por debajo de la exponencial 21, entre los que pusieron el stop loss por debajo de este mínimo del día 14, eh, es una sacudida, y el que compró en la rotura de, no sé, de este nivel, por decir algo, pues si no tomó beneficios parciales en la subida, pues ahora mismo está con una posición quizá no perdedora, pero sí ganadora con un porcentaje muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para explicar que las condiciones del mercado no son las mejores, y ni siquiera los valores más fuertes que rompen una base después de mucho tiempo y con características de volatilidad comprimida, eh, mínimos cada vez más altos, etcétera, pues aún así es muy difícil ganar dinero en este mercado, ¿no? SM, otro valor que habíamos analizado, que nos gustaba también mucho la base, incluso habíamos dibujado estas velas, ¿no? Como diciendo, pues si este valor termina de completar la base y rompe, pues puede ser una buena oportunidad de incorporarse al valor, que también está en un sector fuerte y alcista como es el de la energía, ¿no? Y sin embargo, lo que ha hecho pues es venir a buscar de nuevo la media de 50 días, de hecho cerrando por debajo, eh, y a partir de aquí pues ya no sabemos evidentemente lo que va a hacer. Puede recuperar de nuevo eh, la media de 50 días o la media de 10 y de 21, intentar romper de nuevo al alza, ¿no? Pero estas son las, las cosas que pasan en valores fuertes, alcistas, que están en los mejores sectores y que están
terminando de construir una base, imaginaros en valores débiles y bajistas que no tienen un patrón definido y que no hay, digamos, un punto claro de entrada, ¿no? Entonces, en esos valores débiles y bajistas vamos a perder dinero seguro. Y en estos valores fuertes y alcistas, tal y como está el mercado también. Y es por eso que decimos que casi mejor quedarnos en liquidez o seguir en liquidez hasta que veamos un fondo de mercado más favorable. Como decía antes, volviendo al inicio, podríamos ver un follow through day a partir del jueves de esta semana próxima y en caso de que ocurra, pues veremos si tomamos posiciones en algún valor, ¿no? Eso significará que este mínimo, ¿no?, que hizo el mercado el jueves eh, podría ser un mínimo, digamos, sobre el que poder trabajar, pero mientras eso no se confirme con un follow through day, eh, pues mejor quedarnos, como decía antes, pues a la espera de una mejor oportunidad de mercado que ahora mismo pues no la hay. Y bueno, con esto me despido. Nos veremos en el videoinforme de la semana que viene. Ahí analizaremos un poco lo que ha pasado en la semana y si verdaderamente pues las condiciones del mercado han mejorado como para intentar tomar posiciones en algún valor. Así que hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana y me despido. Un saludo.